A la Fundación Francisco de los Ríos, Institución Libre de Enseñanza, que nos ha dejado este maravilloso espacio Círculo Greco, que tantas ganas teníamos de traer a José Vivió a darnos una de sus charlas, doctor en Historia del Arte, profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, y que entre muchos proyectos no fue el comisariar la exposición de la Biblioteca del Greco en el Museo del Prado en 2014, y de sus líneas de investigación se juntan hoy aquí dos, que son el Greco y el arte. Por nuestra parte, pues emocionados tanto por el motivo de la charla, como el propio espacio, que bueno, es ineludible la relación que tenemos la Asociación de Amigos del Museo del Greco con la Institución Libre de Enseñanza. Sin toda aquella filosofía de hace 100 años y aquel círculo social, no existiría, por ejemplo, el Museo del Greco. Así que nada, te doy la palabra. Pues, muchas gracias por haber venido. Por la presentación, muchas gracias por la invitación sobre todo y muchas gracias a ustedes por estar aquí esta tarde conmigo para compartir un poquito menos de una hora hablando de los artistas que, como decía, anunciaba Pilar, me han interesado especialmente cuando recibí la invitación y la recibí muy emocionado, es decir, y muy honrado para hablar en esta fundación precisamente y en esta institución. Y justamente invitado por el amigos del Museo del Greco, pues estuve dando vueltas un buen rato, una mañana, sobre qué tratar, y entonces se me ocurrió que podía hablar de precisamente estos dos pintores, estos dos artistas, porque tienen una especial vinculación tanto con la institución como con el Museo del Greco y con su asociación, como ustedes supondrán o sabrán o intuirán, y de eso voy a hablar un poco de eso al principio. Antes, por supuesto, dar las gracias por estar aquí conmigo, como les decía, y muchas gracias también a la Fundación Inés de los Ríos por dejarme o permitirme hablar en este espacio con el que, de verdad, que estoy muy sorprendido desde el punto de vista de la propia arquitectura, pero que seguro que sí se escuchará bien. Doy un saludo también a los colegas que están al otro lado de la pantalla. Yo decía que pensaba en un asunto sobre que obviamente tiene que ver con el Greco y que también estuviera vinculado con la institución libre de enseñanza, y en ese sentido, claro, la vinculación del Greco con la propia institución pues es evidente por dos personajes. El primero es Benigno de la Vega Inclán, el Marqués de la Vega Inclán, que, como saben, fue promotor de muchas actividades, pero entre otras la que más probablemente nos interesa a nosotros es precisamente la fundación de la Casa del Greco, donde sabemos que no vivió, pero de alguna manera sí que pretendió Marqués y sus colegas por reconstruir el ambiente en el que debió vivir y crecerse en los años, la mitad de su vida que pasó en Toledo, ¿no? Y muy vinculado con Benigno de la Vega Inclán y con, obviamente, la institución libre de enseñanza, pues Manuel Bartolomé Cosío, ¿no? que tuvo un papel fundamental en la institución y que tuvo un papel fundamental también en la recuperación historiográfica del pintor cretense, ¿no? del Greco, fundamentalmente con la publicación de esa monografía en 1908, que es un monumento historiográfico y que de alguna manera ha determinado tanto la monografía como las actividades de la institución libre de enseñanza y las actividades promovidas por el Marqués de la Vega Inclán, nuestra interpretación, nuestra concepción todavía hoy del Greco, como diré en algún momento de la charla, y que de alguna forma sigue permeando en el imaginario colectivo, a pesar de que en ocasiones pues, esa imagen pues, no se ajuste, no se adecue a lo que el pintor debió ser desde el punto de vista histórico, históricamente. O sea, ¿quién fue el Greco, ¿no? Obviamente las actividades de una institución y del propio Manuel Bartolomé Cosío pues, están muy condicionadas por el tiempo en el que se produjeron, y obviamente ahí es donde hay que poner esa recuperación del pintor cretense, ¿no? Y también algunas de las cuestiones que, como digo, han ido permeando en el imaginario colectivo y que de alguna forma pues, no parecen ajustarse en exceso a lo que debió ser el hombre y el artista al que seguimos llamando el Greco. Con respecto a Velázquez, quizá un poquito más forzado, pero quizá no tanto, porque hay un historiador del arte muy importante también en su recuperación historiográfica, que es Enrique Lafuente Ferrari, que de alguna manera
bueno, tuvo una vinculación no tan estrecha y no tan directa con la instrucción libre de enseñanza, pero que sabemos que desde los tiempos del bachillerato, toda vez que la familia La Fuente se traslada desde Filipinas a Madrid, se instala en el barrio de Malasaña, pues desde los tiempos del bachillerato, Enrique La Fuente Ferrari, segunda década del siglo XX, era un asiduo de la biblioteca de la Escuela de Maestros, ligada precisamente al Museo Pedagógico, que como probablemente saben fue fundado en 1882 y del que Manuel Bartolomé Cosío, pues quizá por casualidad fue el director entre 1883 y 1929 cuando falleció. Enrique La Fuente Ferrari, además, años después, ya siendo un profesor digamos establecido, pues con Elías Tormo, el primer gran catedrático de Historia del Arte en nuestro país, pues, y bajo el espíritu de la institución de enseñanza, hacían visitas a museos y excursiones por España y el extranjero, que de alguna manera pues, también respiraban ese espíritu de la institución, y de alguna manera pues, también servía para vincular a estos dos personajes de los que voy a hablar, ¿no? Enrique La Fuente Ferrari publicó una primera monografía sobre Diego Velázquez en 1928, que después fue reeditando en años sucesivos, la que ven ahí a la izquierda con la dama del abanico, pues es de 1945, en Fayón, y de alguna manera pues, implica que Velázquez fue un bajo continuo, un filoroso, que dirían los italianos, en la producción historiográfica de Enrique La Fuente Ferrari, ¿no? En 1960 además publicaría el que yo creo que es el mejor de sus textos, muy influido por su maestro, el filósofo José Ortega y Gasset, que es este que hizo la salvación de la circunstancia, que escribió y publicó con motivo del centenario del fallecimiento de Diego Velázquez, ¿no? De alguna manera, como digo, estas son las excusas para poder hablar esta horita sobre Velázquez y el Greco. Velázquez en una cuestión que he denominado, o que quería titular Diálogo en el tiempo, pues al fin y al cabo, nacido uno en 1599 y fallecido el otro en 1614, coincidieron temporalmente durante esos 15 años de principios del siglo XVII, de infancia de uno y vejez del otro. No sabemos si coincidieron espacialmente o no, como vamos a ver. Es un diálogo entre ellos y es un diálogo entre ellos y también con nosotros. Y este diálogo me gustaría, y ya sé que esta diapositiva es un espanto, pero de alguna manera justifica algunas de las cuestiones que voy a comentar ahora, porque la charla, mi propuesta, es precisamente a partir de este párrafo que este historiador galés, Michael Baxendale, escribe en este libro maravilloso que es Patterns of Intention, modelos o patrones de intención, y en el que habla precisamente cómo el término de influencia se ha convertido en una suerte de comodín para la historia de la crítica de arte, y que de alguna manera, como pueden ver ahí, forma parte de un prejuicio gramatical en el sentido de que plantea de manera invertida quién es el agente y quién es el paciente en esta cuestión de la influencia, ¿no? Cuando muchas veces escuchamos que el Greco, por ejemplo, influyó en Velázquez, lo que estamos haciendo es darle la vuelta a los términos de la relación, porque en realidad hay que hacer el segundo factor de la ecuación, ¿no? En este caso Velázquez, el factor agente. Es uno el que determina o el que decide ser influido por alguien, ¿no? No es el que, digamos, el agente no es el que influye de alguna manera, ¿no? De hecho, es este segundo factor, Velázquez en este caso, el que promueve una injerencia retroactiva sobre la obra del Greco, es decir, obrando o forzando sobre el pasado y de alguna manera sometiendo una serie de modificaciones la obra del Greco, en este caso específico, ¿no? Y bueno, Baxendale plantea esta reflexión, después propone una serie de términos justamente que podrían sustituir y hacer mucho más rico la reflexión sobre precisamente las relaciones entre artistas más allá de las fronteras espaciales y también temporales, y de alguna manera convertir a los supuestamente artistas influidos en los agentes, ¿no? Estos términos, estas posibles digamos, variaciones, ¿no? Con respecto a este término de influencia que debería ser de este lado de la historia o de la crítica del arte, de alguna manera lo que hacen es enriquecer
nuestra reflexión sobre los artistas del pasado, porque pensar en términos de ciencia, como dice en la frase final, al final lo que hace es difuminar el pensamiento, entre otras razones, porque empobrece los términos de la diferenciación o de la comparación. Y de alguna manera es bajo este prisma bajo el cual me gustaría explicar algunas de las relaciones precisamente entre el Greco y Velázquez. Como injerencia retroactiva, se nos decía, de Velázquez con respecto precisamente al Greco, ¿no? Y en ese sentido va a ser muy importante también en esta tarde la visita que sabemos que el maestro de Velázquez, Francisco Pacheco, hizo al Greco en Toledo en 1611. Lo cuenta así en su Tratado de Arte de la Pintura, que es un tratado que escribe probablemente entre 1605 y 1638, pero que publica de manera póstuma en 1649, y en el que cuenta que efectivamente visitó a Toledo en su paso desde Sevilla hacia la corte y después en Parle y en Escorial. Hizo esa parada y estuvo conversando un rato con el pintor cretense, ¿no? Y ahí, en su casa de Toledo, muy cerca de frente de los Cimarrales, volvió a la cena de modelos de barro de su mano, y no solamente eso, sino también los originales de todo cuanto había pintado en su vida, pintados a óleo en lienzos más pequeños que tenía en una cuadra. Como continúa la frase, ¿no? El hecho de que fuera el hijo del Greco, Jorge Manuel, el que le mostró la cuadra con los originales de todo cuanto había pintado en pequeño tamaño, pues me hace pensar, y no solamente a mí, que el Greco de alguna manera pues no estaba muy contento con la visita de Pacheco, o realmente se había dado cuenta durante la charla que no compartían, y de hecho no compartían, por lo menos al final de la charla, su concepción del arte de la pintura. Y de hecho, como apreciamos precisamente por esta anécdota que nos narra Pacheco, pues dejó el Greco que fuera el hijo el que le mostrara la cuadra con esos originales de todo lo que había pintado. Y esto es importante también porque de alguna manera el que va a ser heredero de esa concepción del arte del Greco y saltándose de la torera lo que tendría el maestro es precisamente Velázquez, así voy a intentar mostrarlo, ¿no? Lo que nos dice también Pacheco es que tenía esa alacena de modelos de barro. Sabemos en el inventario de bienes a la muerte del Greco que tenía efectivamente 20 modelos de yeso y 30 de barro y cera que probablemente usaba para plantear sus composiciones y después trasladarlas a la superficie del lienzo, ¿no? Y después estos lienzos más pequeños que han hecho correr ríos de tinta en la historiografía, precisamente por si se consideran modeli o modelos previos o recuerdos de las composiciones que han pintado posteriormente. ¿Visitó Velázquez con Pacheco de la mano al Greco en 1611? Pues cabe la posibilidad, porque lo que sabemos documentalmente es que Velázquez se inscribe como aprendiz por el padre, lo veremos después. Juan Rodríguez lo inscribe en el taller de Velázquez precisamente en septiembre de 1611, con lo cual es posible que el niño Velázquez viajara con Pacheco y que viera al Greco. No tenemos constancia de eso. Nos gusta de alguna manera fantasear con la posibilidad de que el niño Velázquez, y por eso decía antes, si coincidieron en el espacio, pues no lo podemos saber, pero me gustaría pensar que de alguna manera sí, a pesar de que no era estrictamente necesario, porque a Pacheco esta visita lo dejó realmente fascinado. Y lo haremos también a lo largo de la charla de hoy. Luego, cuando volvió a Sevilla, lo primero que contaría, o una de las primeras cosas que contaría, aparte de las pinturas que había visto en la corte, en el Pardo y en Escorial, fue sin duda la visita a este pintor extravagante, este artista extraño que era el Greco, y sobre todo sus agudos dichos. O sea, que ahí yo creo que también tenemos que entender que el Greco de alguna manera dejó estupefacto a Pacheco, no solamente por sus ideas sobre la pintura, sino también, sobre todo, por cómo se las debió expresar a un pintor que el Greco probablemente no debió de valorar, ¿no? Digamos, o considerar, al menos como lo había defendido el propio Pacheco, ¿no? Volveré sobre estas cuestiones a lo largo de la charla. Yo creo que Velázquez, como les decía, actuó sobre el Greco al situarlo en una tradición en la que el mismo Velázquez se encuadró a sí mismo
a partir de un punto de vista particular que estaba condicionado por las obras del Greco que pudo ver en Sevilla o aquellas que seguro vio en Madrid, y por las obras de otros artistas que formaban parte de las colecciones reales o por aquellas obras que contempló y estudió durante sus viajes por Italia y que lo inclinaron, como había ocurrido muchos años antes con el Cretense, a la defensa del color frente al dibujo y a los modelos y a las maderas de la cultura veneciana. En este sentido, Velázquez vio en las obras del Greco lo que quiso ver en ellas, adaptándolo y transformándolo a la par que modificaba no tanto la manera de concebir al Greco por parte de los diletantes, conocedores y estudiosos de los siglos XVII y XVIII y buena parte del siglo XIX, sino justamente modificando nuestro modo de apreciar al Greco y con él al propio Velázquez. Otro tanto, con respecto a esas cuestiones a propósito de la influencia de los artistas, que digo que unos artistas soberbos, que debe ser un término desterrado de una historia de arte que se pretenda reflexiva. Por lo tanto, yo creo que cabría pensar en la supuesta influencia de las obras de Caravaggio o de Rivera sobre Velázquez. Mucho ha dado que hablar y que escribir una afirmación que el médico Giulio Mancini, que era también un diletante, un aficionado a las cosas del arte de la pintura, pues unas opiniones que el libro hace en sus consideraciones sobre la pintura, sobre las obras que Caravaggio regaló al prior del Hospital de la Consolación de Roma, que después este último, el prior, llegó a su patria, que no se sabe muy bien si era Sevilla o Sicilia, porque la fuente literaria es tan ambigua como endeble es lo que podría deducirse de lo que cuenta Mancini. Bien es verdad que en su póstumo Arte de la Pintura, Francisco Pacheco dice que él se atiene, Francisco Pacheco, como digo, maestro de Velázquez, dice que se atiene al natural para todo, entre otros motivos porque así lo hacía Michelangelo Caravaggio. Ya se ve en el crucificamiento de San Pedro con ser copias con cuánta felicidad. Y añade Pacheco que porque así lo hace Giuseppe de Rivera, pues sus figuras y cabezas, entre todas las grandes pinturas que tiene el Duque de Alcalá, parecen vivas y lo demás pintado. Ajustarse al natural para todo, por tanto. Pero realmente, ¿cuáles fueron las pinturas de Caravaggio o Rivera que anduvieron por Sevilla entre 1599, año de nacimiento de Velázquez, y 1623, cuando partió definitivamente a la corte? No me interesa tanto identificar cuál sea esa crucifixión de San Pedro, de la que habla Pacheco, cuanto el hecho de que diga con ser copias, lo que significaría que esa crucifixión lo era una copia, y que a ella se podrían sumar otras copias que se sabe que en algún momento estuvieron en la ciudad, en Sevilla, como la de la Virgen de Loreto o de los peregrinos que tuvo el tercer duque de Alcalá de los Azules, o las copias de la Bienaventura y de los Tramposos, que fueron propiedad de Francisco de Saavedra y Alvarado, que era alguacil mayor de la Inquisición de Sevilla. Ahora bien, si se considera que la noticia de la copia que tenía el Duque de Alcalá procede de uno de los inventarios de su colección, redactado entre 1632 y 1636, o que la que se refiere a las dos que tenía Saavedra y Alvarado procede de un documento fechado en 1672, me parece muy aventurado concluir que pudieron contemplarse en Sevilla entre 1599 y 1623, es decir, entre el nacimiento de Velázquez y su partida a la corte, que por tanto las pudo ver Velázquez mientras pintaba sus primeras obras. Como decía, lo que me interesa ahora es que todas fueran copias, pues como tales copias tampoco explicarían satisfactoriamente la afinidad en la copia del natural, en esa atención al natural para todo de la que habla Pacheco, que hacían Caravaggio, Rivera y también él mismo o su discípulo Velázquez, ni a propósito de su desconcertante paridad técnica, pues ninguno de los dos, ni Caravaggio ni Velázquez, recurrió al dibujo preparatorio, sino que a lo sumo mancharon con color sobre la preparación del lienzo o hicieron ciertas incisiones sobre él, a veces con la contera de un pincel o con una herramienta similar para después pintar a la prima, pintar directamente sobre el lienzo. Otro tanto cabría decir de las obras de Rivera que se han hecho que pudieron verse en Sevilla por esos mismos años.
el lienzo con los preparatorios para la reflexión que hoy está en la parroquia de Santa María de Cocodrilo, que también tuvo el tercer duque de Alcalá, se fecha hacia 1624. Y una serie de filósofos y el retrato de Manuel Aventura, que también fueron del duque, pasaron a formar parte de su colección cuando era virrey de Nápoles, o sea, entre 1629 y 1631. Es decir, que no es posible que esas obras estuvieran en la ciudad hispanense durante la juventud de Velázquez. Tampoco se sabe dónde fueron depositados los cuadros que Rivera pintó para el tercer duque de Osuna después de que fueran secuestrados tras desembarcar en Málaga. Por último, la serie de los 5 sentidos que pintó Rivera para Pedro Cosida, un zaragozano que era representante comercial del rey español en Roma, tampoco pasó por Sevilla. ¿Cómo podríamos hablar entonces de influencia de Caravaggio o Rivera en Velázquez si los documentos nos demuestran que el sevillano no pudo ver en su ciudad natal obras originales ni de uno, Caravaggio, ni de otro, Rivera, incluso cómo hacerlo, es decir, cómo hablar de esa influencia de ellos sobre Velázquez si realmente hubiera sido así? No habría entonces que vincular las primeras obras de Velázquez con lo que pudo oír, es decir, la tradición oral que habían hecho o hacían Caravaggio y Rivera, ante todo por boca de su maestro Pacheco, o más bien con lo que seguro que sí que vio en Sevilla y que va de la incipiente atención natural prestada por artistas como Juan Martín Montañés, por ejemplo en su Cristo llamado de la Clemencia, hoy en la capilla de los Cálices de la Catedral de Sevilla, pero generada la escultura y el encargo en un contexto no tan ortodoxo como se nos ha hecho creer hasta la fecha, ¿no? Y en el que precisamente la copia del natural desempeña un papel fundamental en el proceso devocional que el cliente quería y pretendía establecer con una escultura que directamente lo hablaba a él, al fiel que arrodillado a sus pies rezaba probablemente en su oratorio privado. Escultura del natural o esta otra pintura de Juan de Novelas, un flamenco extraordinariamente exitoso en la ciudad, que debe ser como una especie de platillo volante con respecto a lo que se hacía en la ciudad para el momento en el que él llega, y que Educación de la Virgen, cuya Educación de la Virgen se asemeja a esta versión atribuida que pueden ver a la derecha recientemente a Velázquez y fundamentalmente en el bodegón de la izquierda, por no hablar de los pintores flamencos, otros pintores flamencos como Pedro de Campaña, cuya versión de la imposición de la casualidad de San Ildefonso podría haber inspirado, según las coordenadas, la de Velázquez. Como no hablar tampoco de los bodegones del círculo de Peter Aertsen o Joachim Bertelaer. ¿Cabría por eso hablar de influencias en el sentido tradicional del término? ¿O son todas estas cuestiones que después Velázquez asimilaría y adoptaría en términos personales, estableciéndose como el agente realmente en los términos de comparación y diferenciación? Desde mi punto de vista, hay razones suficientes para no hablar de influencia y sí, en cambio, de afinidades entre Velázquez y los artistas que he citado hasta ahora y los que voy a sumar enseguida al Greco, entendiendo por afinidad lo que dice el diccionario de la Real Academia de Lengua, es decir, proximidad, analogía o semejanza, atracción, adecuación de caracteres, opiniones o gustos, afinidad que, como les decía al principio, fue electiva y retroactiva, es decir, forzando sobre el pasado, porque Velázquez, como antes o a par que esos artistas de los que hablo, y como había hecho ya Greco, tomó el camino de la que para Pacheco, que fue su maestro, llama imitación del natural, a la que, por cierto, se atuvo para todo y a la que obligaría a atenerse a sus discípulos. Por muy satisfactorio que pudiera parecernos, tal valor artístico, de la imitación del natural, se respiraba en el ambiente, como se dice coloquialmente, y por ello era compartido en muy diversas y distintas ciudades europeas a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, por muy diversos y distintos artistas, comitentes y aficionados, y eso por no salir del ámbito de la producción artística, aunque quizá sí debiéramos. El Greco y Velázquez comparten una construcción historiográfica muy tardía,
que se desarrolló especialmente durante las dos últimas décadas del siglo XIX y que se fundamenta en el gusto que pintores y críticos del momento tuvieron por la pintura del Greco y en el influjo que Velázquez ejerció sobre la pintura francesa contemporánea, a la que habría que sumar la española en general, mientras uno y otro pasaban a ser considerados, digo, el Greco y Velázquez, precursores de la pintura moderna. Esa recuperación también se basó en el progreso de los estudios sobre arte español, en los que se comenzó a rechazar las nociones transmitidas por los totalistas hispánicos y según los cuales la génesis de la pintura madrileña estaba necesariamente vinculada con la pintura toledana, con el fin de eliminar los posibles intermediarios y así reforzar la relación directa entre el Greco y Velázquez. A su vez, un tercer factor fundamental de esa recuperación fue la necesidad que los rehabilitadores del Greco tuvieron por romper su supuesto aislamiento toledano, señalando a la vez su ascendencia sobre lo posterior y ante todo sobre Velázquez, e incardinándolo al Greco en la recién nacida escuela española de la que el Greco habría sido su fulgurante fundador. Dicho sea de paso, que el único que proyectó una mirada de más altos vuelos sobre la relación entre el Greco y Velázquez fue, que yo sepa, Elías Tormo, un personaje también relacionado con la institución libre de enseñanza. Elías Tormo dio sus conferencias sobre la pintura del Renacimiento en España, pronunciadas en el Ateneo de Madrid en 1900. Y supongo que su interpretación, la de Elías Tormo, ha quedado arrumbada no solo por el farragoso modo de escribir que Tormo lucía, que complica enormemente la lectura de sus textos, sino sobre todo por haber dicho cosas tan inconvenientes para la época y también para lo que vino después, como que Greco y Velázquez eran, y cito, pintores profunda y arraigadamente realistas, o que Greco, y cito, no fue un artista de espíritu arrebatado, sino más bien, y cito, un artista de reconcentrada meditación, que tenía, no sé decir si en su cabeza, más ciertamente en su corazón, todo un sistema de ideas artísticas, todo un conjunto de personalísimas formas, de figuras, de luces y colores, toda una estética. De modo, sigue Tormo, dice que el secreto del genio libre, es decir, la ausencia de premeditación, no puede predicarse ni atribuirse al pintor cretense alucinado en Toledo. Ahí es nada. Y todo ello mucho antes de que se descubrieran las notas marginales que el Greco dejó en los márgenes de sus ediciones del Tratado de Arquitectura de Vitruvio, según Daniel Bárbaro, de la copia que descubrió el profesor Fernando Marías a finales de los 70, comienzos de los 80 del siglo pasado ya, y que hoy se conserva en la Biblioteca Nacional de España y de los márgenes de las vidas de Giorgio Vasari, que había descubierto Javier de Salas en el comercio londinense, que después lo tuvo en su casa, en su biblioteca, y que ha terminado también en la Biblioteca Nacional, junto con el Vitruvio y otros libros que pueden relacionarse con el Greco, notas, por supuesto, sobre las que voy a volver más adelante. Salvo pocas excepciones, la historiografía posterior ha hollado esos caminos abiertos por la historiografía civil-secular, cuyas características eran a las que me refería antes. Historiografía posterior, incluso en recentísimas exposiciones temporales consagradas al Greco hace muy poco tiempo en Zaragoza o en Milán. O es muy poca, muy escasa la historiografía posterior que incide en las semejanzas que ciertas obras del Greco presentan con otras obras de Velázquez. Algunas son evidentes, como ocurre con los retratos en general y con el de Cardenal de Guevara y el de Inocencio X, o estos otros dos de Pompeo Leoni y Juan Martín de Montañés en particular, pero también hay concomitancias entre las respectivas versiones de la coronación de la Virgen, o más sorprendentes incluso las que se dan entre la figura de uno de los soldados de la resurrección que el Greco pintó para el retablo de la iglesia del Colegio de la Encarnación de Madrid y el mártir velazqueño. Me refiero a esta figura. Otros paralelismos, otras concomitancias
para mí no son tan palmarias como sucede con la imposición de la casualidad de San Ildefonso de Velázquez, que en mi opinión, y contra lo aceptado comúnmente, no depende de pinturas de Greco, ni en su espiritualidad, ni en la composición triangular, ni en los tipos fisionómicos de las santas, ni siquiera en el tratamiento vaporoso de las vestimentas. Otra de esas semejanzas habría someterlas a un juicio más severo. Me refiero a las que podría haber entre las versiones de Cristo en casa de Marta y María de uno y otro pintor, y entre el martirio de San Mauricio, el entierro del Señor de Orgaz o el expolio de Greco con la rendición de Breda de Velázquez. En todo caso, no querría entretenerme en estos ejercicios más o menos exitosos, sino en algo más sutil y, si así lo consideran ustedes, más ambiguo incluso. Lo que quiero detenerme en lo que queda es en el calado teórico que subyace en buena parte de las producciones pictóricas de Greco y de Velázquez, entre otras cosas porque ambos pintores consideraron que la pintura era un lenguaje autónomo y como tal lenguaje autónomo obedecía sus propias reglas de sus propios intereses con independencia de lo que las pinturas tuvieran que representar. Esta reflexión, este calado teórico, constituye una suerte de discurso visual especulativo, filosófico de mismo ¿no? Un discurso visual especulativo que trasciende por un lado el contenido de las notas que Pitón Cretense escribió al hilo de la lectura de sus ejemplares de Vitruvi Vasari y por otro en los planteamientos teóricos que podrían atisbarse en la memoria de las pinturas del Escorial que hay que atribuir a las después de los estudios de Bonaventura Ségola y Fernando Marías. El propio Fernando Marías y Agustín Bustamante mostraron que entre 1586 y 1597 el Greco debió de enviar una de sus obras a Sevilla, pues según documentos fechados entre esos años, 86 y 97, cobró por intermediarios la ejecución de una oración en el huerto y varias imágenes de San Pedro y San Francisco, si bien no es posible saber si Velázquez vio tales obras. Por otra parte, se sabe que Luis Tristán, de quien se está celebrando ahora la exposición y conferencias también animadas por el Círculo Greco, como decía Pilar hace un rato, este Luis Tristán, que era discípulo del Cretense, hizo algunas obras para Sevilla, o incluso se ha planteado la posibilidad de que Tristán pasara por la ciudad, por Sevilla, a su vuelta de Italia, circunstancias que habría que relacionar con lo que Antonio Palomino, que escribe ya a finales del siglo XVII, comienzos del XVIII, dice a propósito, este Palomino, de que las pinturas que causaban a su vista, a la vista de Velázquez, mayor armonía, eran las de Luis Tristán. Dice, por tener rumbo semejante a su humor, por lo extraño del pensar y viveza de los conceptos. Y por esta causa, Velázquez se declaró, dice Palomino, imitador suyo, y dejó de seguir la manera de su maestro, o sea, de Pacheco. Nosotros podemos creer o no a Palomino, aunque ha sido varios los estudiosos que han establecido concomitancias entre las obras de Tristán y las de Velázquez, y estar más o menos de acuerdo con ellas, pero de lo que no parece haber duda es que Pacheco, como decía, visitó a la Greco en Toledo en 1611, pues así lo narra en su arte de la pintura, como decía al principio, y no hay razón suficiente para no creer. Para Marías es factible que el joven Velázquez acompañara a su maestro durante una visita que, dice Marías, hubiera dejado en el discípulo una huella no menos profunda, aunque más decididamente positiva, que en el maestro Pacheco. Una sugerente hipótesis que, hasta donde yo sé, solo ha sido atendida por el profesor José Manuel Cruz Valdovinos, si bien no para aceptarla, sino más bien por el contrario, para rechazarla, pues apunta el profesor Cruz Valdovinos, nada dice Pacheco sobre ello, y aunque era normal que llevara consigo un criado, sería un adulto no un jovencísimo muchacho que más serviría de complicación que de ayuda. Sea como fuere, y dado que no más o no mucho más se puede decir sobre el asunto, o a lo mejor se podría decir mucho más, pero no lo voy a hacer ahora, es conocido que entonces el Greco mostró a Pacheco, como veíamos antes, una alacena de modelos de barro de su mano para valerse de ellos en sus obras, y lo que esté de toda admiración, los originales de todo cuanto había pintado en su vida, pintados a óleo en lienzos más pequeños en una cuadra. La cuadra que
había enseñado el hijo. Entre las varias frases que dedica al cretense, que según él era un filósofo de agudos dichos que escribió sobre la pintura, escultura y arquitectura, esta frase y la sorpresa de ver los originales de todo cuanto pintó quizá sean las muestras más notables de la profunda huella que tal visita dejó en la memoria de Pacheco. De hecho, me atrevería a decir que en los años siguientes Pacheco anduvo obsesionado con las opiniones de Greco y lo que había visto en Toledo. Y a su través, y por lo que pudiera contarle directamente, ese recuerdo, el recuerdo que tenía Pacheco de esa visita, haría mella sobre el aventajadísimo discípulo que apenas hace un año que había entrado a formarse en su taller sevillano. Ya fuera porque viajó con Pacheco, como decía antes, y visitaron a Greco en Toledo, ya fuera porque Pacheco no se cansó de contar a sus oficiales aprendices lo que había visto y oído en su viaje a Córdoba, Toledo, Madrid, el Pablo y el Escorial, y particularmente la visita al Greco en Toledo. Esta tradición oral obviamente la hemos perdido casi del todo, ¿no? Pero al menos tenemos estos testimonios con los que ven en pantalla y que de alguna manera hay que ver también entre líneas, ¿no? Y pensar que efectivamente Pacheco crueles borrones para afectar valentía, que es lo que Pacheco llama trabajar para ser pobre, aunque eso no fuera óbice para que correspondiera al Greco la palma de la presentación de San Francisco, dice Pacheco, porque se conformó mejor con lo que dice la historia. Estos son pasajes célebres de Pacheco a propósito de los crueles borrones del Greco, como digo, la displicencia con la que trató a su manera de pintar, algo que desde el punto de vista es que Pacheco era incapaz de entender, ¿no? Sin embargo, se ha prestado menos atención al capítulo 12 del libro segundo del arte de la pintura, sobre todo si se considera, por una parte, que Pacheco publicó en 1614, es decir, solo 3 años después de visitar al Greco y el mismo año en que el Greco fallece, al menos 2 tiradas distintas y adelantadas respecto a la publicación póstuma del resto del tratado en 1649 de ese capítulo 12 del libro segundo del arte de la pintura. Son 2 tiradas independientes publicadas muy probablemente en 1614, ¿no? Y por otra parte, también es relevante considerar que el contenido de este capítulo, el 12 del libro segundo, es el fundamento teórico del tratado completo de Pacheco, y además es una andanada a la concepción del Greco y otros como él tenían del arte, y en particular del arte de la pintura. Para el Greco no era arte en términos estrictos, sino la pintura era ciencia especulativa, para cuyo ejercicio no importaban tanto la doctrina y los preceptos, las reglas y las normas tan caros a Pacheco, cuanto la observación directa del natural y el talento innato. Talento que se tiene como el Greco o no se tiene, que parece que es un tanto el caso de Pacheco, aunque a veces se muestra mucho mejor pintor de lo que se ha instalado en el imaginario colectivo. Pacheco cita al Greco al comienzo del capítulo, este capítulo 12 del libro segundo, que, insisto, publica en 1614, 30 años antes de que se publique el Tratado de la Cultura. Y lo cita al comienzo en la parte más relevante, pues en ella hace una declaración teórica Pacheco que intenta explicar en las páginas siguientes. Pacheco dice: los pintores que ejercitan casualmente el pintar con inferior conocimiento y son solamente prácticos, cuando pongan mucha diligencia por hacer alguna cosa con cuidado, raras veces les sucederá bien por falta de la certeza en los preceptos, y tal vez no poniéndolo acertarán, como lo vemos por experiencia. Pero estos artífices no obran verdaderamente como artífices, ni es arte en ellos la pintura, y se verifica en los tales la opinión singular de que no lo es, seguida de Dominico Greco contra la de Aristóteles, todos los antiguos, y en estos es acaso el acertar o errar. Lo que viene a decir es que es una cuestión de casualidad que determinados artistas, sin seguir los preceptos del arte, pues acierten, ¿no?, en la manera de representar determinados asuntos del arte de la pintura. Este es el vértice del debate sobre la naturaleza y el concepto de la pintura y sus 2 maneras de obrar según el propio Pacheco. La primera es por arte y ejercicio, que es científicamente, o sea, conociendo las reglas y las reglas a la hora de pintar. La otra es por uso solo, desnudo de preceptos, donde a los comprendidos debajo de estos 2 modos de obrar les sucede diferentemente en la ejecución.
En efecto, la búsqueda de un horizonte normativo que convirtiera la pintura en un arte liberal basado en la aplicación rigurosa de unas reglas llevó a Pacheco justamente a defender la necesidad de usar preceptos y reglas como medios convenientes para alcanzar la perfección de la obra y a su vez a arremeter contra Greco, a quien no olvidemos había visitado solo 3 años antes, en el capítulo más programático de su tratado. Frente a esta tiranía de la doctrina, de los preceptos, de las reglas, el Greco se inclinó más a valorar la observación de lo real y su inspiración, reconociendo en alguna ocasión la importancia que puede tener el conocimiento de los preceptos, las normas, las reglas, pero en un estadio primero en la formación de un artista que, según el Greco, después debía buscar su propio camino, como lo había hecho él mismo, un camino que era personal e intransferible. Esto es justamente lo que marcaría para el cretense la peculiaridad del artista verdadero, ese que se eleva por encima de la tradición, que se eleva por encima de la doctrina, que se eleva por encima de los preceptos queridos y defendidos por Pacheco. De esta manera, Pacheco y el Greco representan los dos extremos de uno de los debates con más enjundia y más interesantes que se produjo en Europa y también en España a finales del siglo XVI y comienzos de la centuria siguiente, y que pienso que está todavía por estudiar, al menos desde nuevos parámetros. Ese debate que se producía en toda Europa y también en España es el que afectaba a la empiria, es decir, a la experiencia como un método cabal de conocimiento que trascendía el principio de autoridad emanado de la obra de los antiguos y con él trascendía las reglas, los preceptos y las doctrinas establecidas. Mientras Pacheco pretendía mantenerse al lado de los antiguos y de la tradición, de las normas, de los preceptos, de las reglas, del arte, el Greco debía considerarse un empírico. Un empírico que empleaba la pintura como una herramienta valiosísima para explorar las maravillas de lo real. De hecho, a los ojos del Greco, sería la única herramienta capaz de proceder de tal modo, o al menos de intentarlo. Ahora bien, ¿cómo podían maridarse el seguimiento riguroso de las reglas y los preceptos y la imitación natural por la que Pacheco aboga a lo largo de todo su tratado, como por cierto hace el Greco en sus notas a Vitruvi Vasari, contra lo que pudiera esperarse de él? El modo en que está redactada la carta de aprendizaje que Juan Rodríguez, padre de la que presentó ante el escribano público el 17 de septiembre de 1611 y otorgó definitivamente Pacheco el día 27 del mismo mes, septiembre de 1611, revela la importancia que el concepto de arte y su relación con la pintura tenía para Pacheco, pues como tal, arte y no como oficio se refiere a ella en todo el documento. Ese arte era entendido por Pacheco como liberal justamente porque se atenía a unas reglas y unos preceptos que él se comprometía en este documento a inculcar al joven del arte, como había hecho obviamente con otros aprendices. Así no puede extrañar que el joven del arte siguiera punto por punto las prescripciones técnicas que su maestro le enseñara y que conocemos por su tratado, o que aplicara rigurosamente los consejos fotográficos de Pacheco a la hora de pintar, por ejemplo, la Inmaculada Concepción de la National Gallery de Londres. Y eso a pesar de que ya en esta obra muy temprana, la National Gallery de Londres, hay diferencias muy notables con las que estaba pintando contemporáneamente y pintaría un poquito después su maestro Pacheco. Y las diferencias radican fundamentalmente en la atención que presta a los fenómenos de la naturaleza, a todos esos aspectos fenoménicos que aparecen en la pintura. Particularmente los que vemos en la Inmaculada son estas nubes vaporosas que rodean a la Virgen, que nada tienen que ver con las que pinta su maestro, la contraluz de la luna verdadera con respecto a la luna simbólica sobre la que se asienta la Inmaculada, y particularmente las estrellas que coronan su cabeza, que no son estrellas simbólicas como las que pinta Pacheco, pintan los críos, como nosotros ahora cuando hagamos los adornos de Navidad con 5 puntas y sin levantar el bolígrafo o el lapicero del papel, sino que son estrellas que de alguna manera son estrellas que hemos visto o que vemos todos en el cielo, ¿no? El arte está pintando lo que ve con sus ojos
y no los símbolos que pinta su maestro Pacheco. Aún así, debe seguir los preceptos, las reglas, las normas y también los consejos iconográficos. Pero ¿qué pasa entonces con los bodegones? Los bodegones, que es la primera producción, las naturalezas muertas, que son las que hace Velázquez, justamente inmediatamente después de salir del taller de Pacheco. Pacheco dice que se han de estimar las naturalezas muertas si son pintados como el hierro los pinta, alzándose con esta parte sin dejar lugar a otro, o sea, siendo el mejor. Y merecen estimación grandísima. Pues con estos principios y los retratos, dice Pacheco, halló Velázquez la verdadera imitación de natural, alentando los ánimos de muchos con su poderoso ejemplo. Si bien ha pasado inadvertido en más ocasiones de las que debiera, lo más notable es que, siendo como era él, Pacheco, tan riguroso con las cuestiones relativas a la iconografía, en las líneas que dedica al género del bodegón, subraya esa imitación de natural, mientras no hay referencia alguna a posibles simbolismos o significados subyacentes en esos bodegones, ni siquiera en el que él mismo cuenta que pintó para dar a un amigo cuando estuvo en Madrid en 1625 y en el que había pintado dos figuras de natural, flores y frutas y otros juguetes. Pero no dice a de que esas flores y frutas o esos juguetes significaran nada, eran cosas y con tal las había pintado. Y eso tendría que ser tenido en cuenta con la historiografía que trata de bodegón, ¿no? Que a veces hace interpretaciones demasiado rocambolescas a propósito de esas flores, esas frutas y esos otros juguetes que aparecen, que pudieron aparecer en la pintura de Pacheco o que aparecen en otros bodegones, en otras naturalezas muertas. ¿No será entonces, digo, que habría que interpretarlos como verdaderas imitaciones de natural, que es lo que dice Pacheco de los bodegones de Yerno, nada más y nada menos, fuera poco, verdaderas imitaciones de natural, o como, mejor dicho, representaciones científicas de la realidad vista, de la realidad fenoménica, trasladada al procedimiento, porque la pintura es una herramienta para explorar las maravillas de lo real, ¿no? Una representación científica de la realidad vista a la realidad que estaba tan inclinados como más que su maestro Pacheco, como los miembros más cultos de la sociedad semilla coetánea, como nos mostrará Vicente Lleó en sus textos. A su vez no tiene que ver esto con la capacidad que el Greco reconocía a la pintura y que conocemos por sus notas a Virgilio de Vasari, la que dice el Greco: en la pintura nunca falta el contento de la especulación, puesto que nunca falta algo que se pueda ver, pues hasta en la mediocre oscuridad se ve, se goza y se tiene que imitar. Y por ello, continúa en otra anotación, la luz del mediodía, que siempre la más contrastada, llega a las delicias de Caravaggio, de Rivera o del propio Velázquez, esa luz del mediodía alegra y ayuda en mil cosas necesarias y particulares del arte del pintar. Maravillosa esta frase. Mil cosas necesarias y particulares del arte del pintar, como son los reflejos, es decir, las sombras que descubren el todo. ¿No sería esta pues una afinidad entre el cretense y el sevillano más profunda que las posibles influencias de las que se han hablado en otras ocasiones, de las que yo trataba al principio de la charla? Indudablemente la concepción que del modo de pensar o de pintar del Greco pudo haber tenido Velázquez durante su juventud en Sevilla a través de su maestro Pacheco, sustancialmente se transformó tras el definitivo establecimiento de Velázquez en la corte en 1623. Fue entonces cuando Velázquez escucharía más anécdotas sobre él y sobre todo contemplaría directamente obras originales del Greco. Unido a otras circunstancias, Velázquez ahondaría en lo que ya podría haber atisbado en Sevilla. Esa concepción del arte de la pintura como un discurso autónomo que iba más allá de las reglas y los preceptos que le había enseñado Pacheco y que iba incluso más allá de los asuntos representados en la propia pintura por consideración o capricho del cliente. Pero, más allá de las reglas y preceptos que le había enseñado su maestro, pues a la postre era un instrumento eficacísimo, la pintura, para imitar lo natural y con ello para imitar lo natural, analizarlo, comprenderlo y por qué no celebrarlo, como había hecho el Greco, ya fueran los reflejos generados por la luz sobre la superficie de una armadura, una bellísima anatomía femenina pegada por una gasa apenas transparente, o esas reverberaciones que produce la luz de las velas en los perfiles de una figura contraluz.
Desde este punto de vista, no puede sorprender que muchas de las categorías que Velázquez consideró esencialmente intrínsecas al arte de la pintura y que empleó muchos años después al referirse a la extraordinaria colección de obras del Escorial, ya habían constituido valores supremos para el Greco. Y está por hacer esa comparación entre los conceptos que utiliza Velázquez en la memoria de pinturas del Escorial y los que utiliza el Greco en sus anotaciones a Vittorio Vasari. Me refiero a los conceptos de invención, composición, imaginación, capricho, originalidad, armonía, inteligencia, buen gusto, exquisito y precioso. O lo que lo aproxima a los crueles borbones del Greco a su valoración de la pintura cargada de tintas y aplicada mediante generosas manchas de color. A su vez, si admitimos lo que Michael Bass, en la crisis estelar que les mostraba antes, esa diapositiva buena, llamó mental equipment o equipamiento mental, es decir, el conjunto de patrones, categorías y métodos mentales que todos adquirimos mediante la experiencia y la formación, que obviamente también pasa por la lectura de libros, tampoco pueden sorprender las concomitancias que hay entre el modo de concebir la pintura por parte del Greco y de Velázquez a partir también de las múltiples coincidencias que se dan entre el contenido de sus respectivas bibliotecas. Efectivamente, a pesar de los más de 40 años que median entre la redacción de los inventarios de bienes que tenía el Greco y los que tenía Velázquez cuando murieron, tanto el Greco como Velázquez, y por tanto del enorme número de nuevas publicaciones que se editaron entre 1614, fecha de fallecimiento del Greco, y 1660, fecha de la muerte de Velázquez, y que por esa razón pudieron ser adquiridas por Velázquez, pero no por el Greco. Les digo, a pesar de todas estas circunstancias, son numerosos los libros que coinciden en la biblioteca del Greco y en la biblioteca de Velázquez. Y esta circunstancia me parece que no es casual y no puede deberse tampoco al simple hecho de que ambos eran artífices o se tuvieran también por arquitectos. Considerando su labor como tales arquitectos, no es excepcional que ambos tuvieran los tratados de Vitruvio, de Alberti, de Serlio, de Palladio, de Vignola, de Navaco, la perspectiva de Darío Bárbaro, las estampas del Escorial, y como artífices, como pintores, no puede extrañar que poseyeran los libros de Vasari o la idea de Federico Zuccari. Pero no está de más recalcar que ambos leyeron o contaron con volúmenes de Plinio, Genofonte, Quinto Curcio, Oroncine, Francesco Petrarca, Ludovico Ariosto, Baldassare Castiglione, Jacques Desson, los cánones y decretos del Concilio de Trento, un tratado para conservar la salud y varios libros de Aristóteles, mientras en ninguna de las dos librerías había alguno de Platón. Tal vez en esas afinidades de las que hablo radiquen los homenajes, por así decir, que Velázquez hizo al Greco en algunas de sus obras y también aquellas ayuden a explicar esas afinidades que tras la muerte del sevillano el 6 de agosto de 1660, entre las alhajas del rey que estaban al cuidado del aposentador real en varias estancias del cuarto del príncipe en el Alcázar, quedaron 3 retratos del griego, un clérigo, una mujer y un viejo. Tal vez no sea baladí apuntar que fueron las 3 únicas pinturas atribuidas a un pintor concreto entre las que estaban en el llamado Camarinete de la Torre, y que Juan Bautista Martínez del Mazo, discípulo y héroe de Velázquez, estuviera presente en la realización del inventario. De alguna manera, aceptar estas afinidades pasa por reconsiderar lo que seguimos llamando naturalismo, y creo que a finales del siglo XVI y comienzos del XVII se consideraba la verdadera imitación del natural. ¿Y qué se pretendía con esa verdadera imitación del natural? Desde mi punto de vista, este nuevo planteamiento pasa por dejar de abordar el problema en los simplistas términos de la influencia artística o de plantearlo en términos estrictamente diacrónicos, como ha sido habitual. De hecho, el debate en torno a la empiria, en torno al conocimiento experiencial, la experiencia, sería mucho más rico si tuviéramos en cuenta el papel esencial que el Greco pudo desempeñar en él, en ese descubrimiento de la experiencia, con unas aportaciones que serían integradas por Velázquez desde premisas distintas,
puesto que ya no era ni el mismo tiempo ni el mismo lugar en los que había vivido el Greco, pero premisas que al fin y al cabo eran afines y retroactivas. Muchas gracias.